Durante siglos nos enseñaron que la fe era un refugio, un lugar donde el alma podía encontrar consuelo frente al ruido del mundo, una llama encendida en la oscuridad del dolor humano. Nos dijeron que la religión era guía, bálsamo, verdad. Pero hoy, entre los escombros de un mundo hiperconectado y vacío, algo se ha torcido. Lo que antes era un acto íntimo del espíritu se ha convertido, en demasiados rincones del planeta, en una maquinaria de control. Ya no se trata de creer, sino de obedecer. Ya no se trata de amar, sino de temer. Ya no se trata de buscar a Dios, sino de someterse a quienes dicen representarlo. Y aquí comienza el mayor engaño de nuestra era. Uno que se oculta tras túnicas, púlpitos y templos majestuosos. Uno que ya no predica la libertad del alma, sino su esclavitud voluntaria. Un nuevo poder ha surgido, más sutil que los imperios, más influyente que la política, más seductor que el dinero. El poder espiritual institucionalizado. Porque el verdadero control no impone grilletes. El verdadero control se disfraza de salvación. Los antiguos ya lo sabían. Spinoza, el filósofo que enfrentó la excomunión y el exilio por pensar diferente, advirtió que cuando la religión se une al poder, el pensamiento muere. Decía que la fe auténtica no exige sumisión ciega, sino libertad para razonar, cuestionar y amar. Pero sus palabras fueron silenciadas, igual que las de tantos otros que alzaron la voz. Hoy vemos el resultado de ese silencio. Multitudes que confunden espiritualidad con fanatismo. Líderes que manipulan el miedo para sostener su trono. Instituciones que prometen el cielo, a cambio de obediencia absoluta. ¿No es ese el verdadero pecado? Y tú, que escuchas esto en silencio, ¿cuántas veces has sentido que tu alma no encaja en los dogmas que te enseñaron? ¿Cuántas veces te han hecho creer que dudar es traicionar? ¿Y si no fuera así? ¿Y si dudar fuera, en realidad, el primer acto de fe genuina? Este video no es un ataque a la fe, es una defensa del alma, de esa parte tuya que aún busca a Dios en la soledad, en el amor, en la verdad, y no en el poder disfrazado de santidad. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué tantos han confundido obediencia con fe, y cómo puedes recuperar tu libertad interior sin renunciar a lo sagrado. Este viaje no es fácil, pero puede transformar tu forma de ver la fe y de ver tu vida, porque quizás ya es hora de dejar de temer y empezar a pensar, de dejar de obedecer ciegamente y comenzar a sentir con claridad, porque no es fe lo que nos venden, es control, y si no lo vemos, nos seguirán llamando fieles, cuando en realidad solo somos obedientes. Y esa obediencia no viene del alma, viene del miedo. Pero si el miedo es el fundamento, entonces no hay fe, hay sometimiento. Y donde hay sometimiento, ya no hay verdad, solo una ilusión, una máscara sagrada, una prisión con incienso. Por eso estás aquí, porque en algún rincón de ti aún queda una chispa, una llama que no ha muerto, una voz que no ha sido callada, y esa voz te pide despertar. A lo largo de la historia, siempre hubo quienes se atrevieron a mirar más allá del velo. Hombres que no temieron perderlo todo, incluso su reputación, su lugar en la sociedad, su vida espiritual, con tal de no renunciar a la verdad. Uno de ellos fue Baruch Spinoza, excomulgado por su propia comunidad, acusado de herejía y condenado al olvido. Spinoza no se retractó. ¿Por qué? Porque comprendía algo que muchos aún no entienden, que la auténtica espiritualidad no necesita cadenas, ni amenazas, ni intermediarios que hablen en nombre de Dios. Spinoza no era un enemigo de la fe, era un enemigo del miedo, ese miedo que las instituciones religiosas habían usado, y aún usan, como herramienta de dominio. Para él Dios no era una figura tiránica ni distante, sino la esencia misma del universo, presente en cada pensamiento libre y en cada acto de amor. Pero esa visión no servía a quienes necesitaban súbditos, no seres conscientes. Y no estuvo solo. Friedrich Nietzsche, un siglo después, escribió con rabia y claridad: Dios ha muerto. Pero no se refería al ser divino, se refería al Dios domesticado por el poder.
al Dios convertido en dogma, en sistema, en excusa para imponer moral, guerra y obediencia. Nietzsche no atacaba la espiritualidad, atacaba su secuestro. También Søren Kierkegaard, cristiano apasionado y profundamente existencial, alzó la voz desde otra trinchera. La del individuo que se enfrenta a la fe sin muletas ni mediadores. Kierkegaard denunció a la cristiandad oficial como una religión de apariencias, donde la fe genuina había sido sustituida por ritos vacíos y conformismo. Y es que todos ellos, aunque desde lugares distintos, vieron lo mismo, que cuando la religión se convierte en institución, corre el riesgo de perder el alma, que cuando la fe necesita de jerarquías, títulos y normas absolutas, deja de ser un camino interior y se vuelve un sistema de control colectivo. ¿Te das cuenta? El patrón se repite. El problema no es Dios, no es la fe, es el poder que se esconde detrás de ellos. Y ese poder no busca tu salvación, busca tu obediencia. Hoy, en pleno siglo XXI, las voces de Spinoza, Nietzsche y Kierkegaard resuenan más fuerte que nunca, porque el engaño no ha desaparecido, solo se ha vuelto más sofisticado. Ahora la manipulación se disfraza de espiritualidad moderna. Ahora el control se mezcla con frases motivacionales, discursos bien intencionados y promesas de prosperidad, si tan solo crees ciegamente y no preguntas demasiado. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque en algún rincón de tu alma algo no encaja, y eso que no encaja puede ser la puerta a una nueva libertad. Una libertad donde no necesitas pedir permiso para pensar, ni sentirte culpable por dudar. Una libertad donde creer no es obedecer, sino despertar. Donde el silencio no es sumisión, sino espacio para que la verdad brote desde lo más profundo. Donde Dios no se encuentra en la estructura, sino en la experiencia viva de lo real, lo ético y lo humano. Porque la fe no debería ser una celda con barrotes dorados. Debería ser un viaje personal hacia lo invisible. Una relación directa con el misterio. Una conversación íntima que nadie puede mediar por ti. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en los próximos bloques vamos a ir más profundo. Descubriremos cómo opera este control espiritual hoy, con ejemplos concretos, y cómo puedes reconectar con una fe libre, honesta y viva. Una fe sin dueños, una fe sin precio, una fe que no te exige callar tu mente para salvar tu alma. Muchos piensan que la manipulación espiritual pertenece al pasado, que eso de temer al infierno, de besar anillos, de rendirse ante figuras con túnicas, quedó atrás con la Edad Media. Pero el control no desaparece, se transforma. Hoy no se impone con castigos, se ofrece como libertad. Hoy no se presenta con cadenas, se viste de propósito, de comunidad, de promesas emocionales. Las estructuras de control espiritual han evolucionado. Ya no necesitan castigarte abiertamente, solo necesitan seducirte. Y eso lo logran con algo muy simple, confundiendo tu hambre de sentido con necesidad de pertenecer. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas iglesias prometen sanidad, prosperidad, restauración total, pero solo si te sometes sin cuestionar? ¿Cuántos líderes te dicen que escuchan a Dios por ti, que tienen la palabra exacta para tu vida, que tú solo necesitas confiar? ¿Y cuántos terminan manipulando tus decisiones, tu dinero, tus emociones, en nombre de ese Dios que ellos representan? Porque esa es la nueva forma de control. No te obligan, te convencen, no te persiguen, te hacen sentir especial, no te castigan, te hacen sentir culpable si dudas. Y si lo piensas bien, el resultado es el mismo. Una masa obediente, agradecida, temerosa de ser rechazada o de salirse de la cobertura. Personas que no viven su fe, sino que la delegan, que no dialogan con Dios, solo escuchan lo que otros dicen de Él. Hoy se predican mensajes motivacionales con envoltorio espiritual. Se ofrece fe como si fuera un producto. Se organizan experiencias donde lo emocional reemplaza lo profundo. Y se construyen imperios alrededor de la espiritualidad, donde el carisma del líder vale más que la verdad del mensaje. El problema no es que existan iglesias, comunidades, ni que alguien te guíe.
El problema comienza cuando esa guía se convierte en dependencia, cuando ya no puedes pensar sin pedir permiso, cuando cada decisión pasa por la aprobación de otro, cuando te hacen creer que si te alejas, no solo te alejas de ellos, sino de Dios. Ese es el punto más peligroso, cuando el alma se rinde por miedo a quedarse sola, porque el control espiritual no opera sobre cuerpos, sino sobre conciencias. Y lo más trágico es que muchas veces lo hace con tu consentimiento. ¿Pero por qué aceptamos esto? Porque tenemos miedo. Miedo a no tener respuestas, miedo a equivocarnos, miedo a que, si pensamos por nuestra cuenta, Dios nos dé la espalda. Pero ese no es el Dios que nace del amor. Ese es el Dios que el poder ha inventado. Un Dios vigilante, manipulador, hecho a la imagen del sistema, no del espíritu. Hay personas que ya no oran si no es como les enseñaron, que ya no buscan dentro de sí, sino en el discurso de un predicador, que no cuestionan un abuso porque creen que hacerlo es rebelión espiritual. ¿Te suena familiar? El control moderno no necesita represión, solo necesita que tú creas que pensar es peligroso y que sentir diferente es sinónimo de desviarte del camino correcto. Pero tú no eres un robot espiritual. No viniste a esta vida para repetir frases. Tu relación con lo divino es única, irrepetible, intransferible, y nadie tiene el derecho de tomar control sobre tu alma. Por eso este mensaje es urgente, porque hoy se manipula más que nunca, con palabras dulces, con experiencias conmovedoras, con estructuras sofisticadas de pertenencia. Y muchos no lo ven, porque todo parece bueno, mientras el alma se apaga en silencio. No te desconectes todavía. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo más importante. ¿Cómo puedes recuperar tu espiritualidad sin culpa, sin miedo y sin intermediarios? ¿Cómo volver a una fe viva, sin grilletes, sin teatro? Solo tú, lo sagrado y tu libertad. Porque no viniste a esta vida a obedecer sin pensar. Viniste a despertar. Tal vez ya lo sospechabas. Tal vez había una incomodidad que no sabías nombrar. Ese sentimiento difuso de estar haciendo todo bien y aún así sentirte vacío, cumpliendo los rituales, siguiendo las instrucciones, diciendo las palabras correctas, pero sin sentir conexión, sin sentirte tú, sin sentir que algo dentro realmente despierta. Esa es una de las mayores señales de que algo no anda bien, cuando la espiritualidad se transforma en una rutina que te adormece, en lugar de un fuego que te transforma. Cuando repites, pero no vibras. Cuando asistes, pero no habitas. Cuando obedeces, pero no floreces. La pregunta es inevitable. ¿Cómo volver a una fe que no esté contaminada por el miedo ni manipulada por la obediencia ciega? ¿Cómo encontrar a Dios sin tener que pasar por la oficina de alguien más? La respuesta, aunque simple, es incómoda, porque exige algo que no siempre estamos dispuestos a hacer: ir hacia adentro. No hacia un nuevo templo, ni hacia otro líder más carismático. No hacia un sistema moderno disfrazado de libertad, pero que exige lo mismo que el anterior, sino hacia ese lugar silencioso dentro de ti, donde nadie más puede entrar, donde no hay luces, ni música, ni aplausos, solo tú y lo que realmente crees, tú y lo que verdaderamente sientes, tú y esa presencia misteriosa que algunos llaman Dios, otros conciencia, otros espíritu. Ahí no hay manipulación posible, porque ahí no hay espectadores. No necesitas probar nada, no necesitas explicar nada, solo escuchar. Y aquí está lo sorprendente. Cuando empiezas a escucharte con honestidad, también empiezas a escuchar a Dios de otra forma. Ya no como una voz que viene desde afuera, para decirte lo que tienes que hacer, sino como un susurro que emerge desde dentro, para recordarte quién eres. Es ese momento en que dejas de preguntarte, ¿qué quieren de mí? Y comienzas a preguntarte, ¿qué me está diciendo mi alma? Donde las dudas ya no son un problema, sino un punto de partida. Donde llorar no es debilidad, sino profundidad. Donde sentir rabia, cansancio, angustia, no significa que te alejaste de lo divino, sino que estás empezando a vivirlo sin máscaras. Porque lo contrario de fe no es duda. Lo contrario de fe es miedo. Y el miedo es el combustible favorito del control.
Pero cuando el miedo se va, queda espacio para algo mucho más poderoso. Una fe libre, una espiritualidad valiente, una búsqueda real que no necesita gritar, ni convencer a otros, ni pertenecer a nada para tener sentido. Claro, ese camino es más solitario. No tiene tantos seguidores, ni aplausos, ni recompensas inmediatas, pero sí tiene algo que nada externo puede darte. Paz, profunda, silenciosa, real. Una paz que no viene de cumplir todo al pie de la letra, sino de estar en coherencia con lo que crees, con lo que sientes, con lo que intuyes. Una paz que no depende de que te aprueben, ni siquiera de que te entiendan. Porque ahora sabes que tu camino espiritual no necesita justificarse ante nadie. Solo necesita ser vivido con verdad. Y si lo piensas bien, tal vez eso siempre fue la fe. No seguir una estructura, sino tener el coraje de caminar hacia lo desconocido, con el corazón encendido y la conciencia despierta. Por eso no necesitas más mediadores. No necesitas más filtros. Solo necesitas silencio. Ese silencio que no es vacío, sino espacio sagrado y presencia, la tuya, completa. Quizá por primera vez en mucho tiempo, te estás haciendo la pregunta correcta. ¿Qué pasaría si ya no busco a Dios fuera, sino dentro? Y la respuesta no te la puede dar ningún video, ni siquiera este. Solo tú puedes vivirla. Quédate un bloque más, porque lo que viene ahora es el giro más importante de todos. Vamos a hablar de las consecuencias, de lo que pasa cuando dejas de obedecer por miedo y decides vivir desde la libertad, del costo y del regalo que implica romper con un sistema espiritual tóxico, y de cómo encontrar una nueva comunidad, una nueva mirada, una nueva vida, sin renunciar a tu alma. Despertar no es tan glorioso como suena. No es una luz brillante que te envuelve ni un coro celestial cantando tu nombre. Es más bien una sacudida, un desgarro. Romper con un sistema espiritual que te controlaba, aunque fuera con buenas intenciones, no te deja celebrando, te deja temblando. Primero viene el silencio. Ese silencio incómodo, donde ya no están las voces que antes te decían qué hacer, cómo orar, qué sentir, cómo comportarte. Ya no hay respuestas automáticas. Ya no hay amén después de cada frase. Ya no hay un guión que seguir. Solo estás tú, con tus preguntas y con el eco de tus propias dudas. Y eso, al principio, asusta. Porque ese silencio no solo es ausencia de sonido, es ausencia de dirección externa. Y te enfrenta contigo mismo. Después viene la culpa. Una culpa invisible, profunda, tejida con los hilos del deberías. Deberías haber aguantado más. Deberías confiar más en tus líderes. Deberías haber sido más obediente. Deberías haber tenido más fe. Deberías haber callado tus dudas. Deberías haber seguido el camino marcado. Pero esa culpa no es tuya. No viene de tu alma. Es parte del sistema que dejaste atrás. Un sistema que necesita que te sientas mal por salir, para que nunca lo intentes de nuevo. Una culpa que no nace del corazón, sino del condicionamiento. Un mecanismo de control disfrazado de espiritualidad. Y luego viene la soledad. Porque cuando decides pensar por ti mismo, muchas veces lo haces solo. Los que antes eran hermanos te ven como rebelde. Los que antes te abrazaban, ahora oran por tu restauración. Y los que antes te admiraban, ahora susurran que estás desviado. La ruptura con el control espiritual también es una ruptura social. Y duele. Duele más de lo que estás dispuesto a admitir. Duele perder la tribu. Duele perder pertenencia. Duele no saber si alguna vez volverás a sentirte parte de algo. Te preguntas si valió la pena, si no era mejor quedarte callado, si no era más fácil seguir fingiendo. Pero escúchame bien. Esa soledad no es el final, es el umbral. Es la puerta que te lleva a un tipo de libertad que no sabías que existía. Una libertad interior que no depende de aplausos ni de aprobación. Una libertad que no grita, pero transforma. Porque después de ese duelo, llega algo nuevo. Llega la claridad. Empiezas a distinguir entre la voz de Dios y la voz del sistema. Entre la fe real y el miedo aprendido. Entre la espiritualidad vivida y el teatro espiritual que antes confundías con verdad.
Empiezas a ver lo que antes no podías ver y a escuchar lo que antes no te dejaban escuchar. Y en esa claridad te haces preguntas que jamás te habrías permitido antes. ¿Quién soy yo sin todo lo que me dijeron que tenía que ser? ¿Quién es Dios más allá del púlpito, del dogma, del miedo al castigo? ¿Y si el amor divino no dependía de mi rendimiento? Y lo más hermoso es que empiezas a descubrir que la espiritualidad no se fue. Solo estaba cubierta de capas, capas de reglas, de discursos, de líderes, de estructuras, que una vez te sirvieron, pero que ahora solo te limitan. Y cuando esas capas caen, algo despierta. Una fe silenciosa, humilde, personal. Una conexión sin teatro. Una oración que ya no busca aprobación, sino comunión. Una verdad que no se grita, porque se vive. Porque ya no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas ser fiel a lo que estás descubriendo. Y en ese punto, puedes empezar a construir algo nuevo. No una iglesia perfecta, no un grupo iluminado, no una verdad absoluta, sino una espiritualidad donde tú eres responsable, donde nadie piensa por ti, donde puedes decir, no sé, sin sentir que fallas, donde puedes llorar, reír, enojarte, dudar, y aún así sentir que Dios no se ha ido, donde no tienes que tener todas las respuestas porque aprendiste a vivir con preguntas. Entonces entiendes algo poderoso. No necesitabas intermediarios, no necesitabas un manual de obediencia, solo necesitabas permiso para ser tú. Y ese permiso no te lo da nadie, te lo das tú. Por eso este despertar, aunque solitario al principio, es profundamente liberador. Porque ya no necesitas mentir, ya no necesitas forzar, ya no necesitas esconder tus preguntas, ni tus contradicciones. Ahora puedes construir una comunidad nueva, sí, pero no basada en obediencia ciega, sino en autenticidad. Gente con la que puedes ser real, con la que puedes caminar sin fingir, con la que puedes disentir, sin que eso destruya el vínculo. Una comunidad donde lo sagrado no es lo perfecto, sino lo honesto. Y eso, créeme, es más sagrado que cualquier templo. Queda un bloque más, un último paso. En el cierre de este video, vamos a hablar de cómo vivir una espiritualidad libre en un mundo que todavía quiere controlarte. Cómo mantener viva tu fe sin que vuelva a ser secuestrada por el miedo o la dependencia. Cómo caminar con Dios sin perderte a ti. Llegar hasta aquí no fue fácil. Quizá este video removió cosas que habías enterrado. Tal vez te dolió reconocer que, durante mucho tiempo, confundiste el control con la fe. Y eso está bien, porque para sanar, primero hay que mirar con verdad. Y tú lo hiciste. Si estás aquí, significa que estás listo. Listo para dejar atrás las fórmulas. Listo para salir del molde. Listo para encontrarte con una espiritualidad que no te exija desaparecer, para sentirte amado. Y ese es un paso inmenso. Es ahora, justo ahora, cuando la gran pregunta se hace presente. ¿Cómo vivir la fe sin volver a entregarla a manos que no son tuyas? La respuesta no está en un nuevo grupo, ni en una nueva doctrina. No está en cambiar de líderes o de dogmas. Está en lo que decides hacer con lo que descubriste. Está en cómo eliges caminar, cuando ya nadie te dice por dónde ir, cuando ya no hay un mapa preestablecido, solo el eco de tu conciencia y el susurro de lo que crees verdadero. Porque la fe que nace de la libertad es una llama pequeña, pero real. Una llama que no arde por obligación, sino por deseo. Que no busca tener razón, sino vivir con sentido. Una llama que no necesita testigos, porque se enciende en lo más íntimo. Y sí, esa fe también tropieza, duda, se cansa, se pregunta cosas que incomodan. Pero esa es su belleza. No está diseñada para complacer, sino para conectar. No está hecha para impresionar, sino para transformar. Una fe así no cabe en etiquetas. No se mide en asistencia a reuniones. No se encierra en frases hechas. No sirve para mantener estructuras de poder. Es peligrosa para quienes necesitan control. Porque una persona que cree desde su centro no se deja dominar. Por eso muchos temen este tipo de fe. Porque no se puede manipular, no se puede comprar,
no se puede domesticar, no se puede dirigir desde afuera. Y sin embargo, es esa fe la que más transforma el mundo, la que escucha sin imponer, la que ama sin condicionar, la que actúa sin buscar aplausos, la que abraza la duda y aún así camina, paso a paso, sin certezas absolutas, pero con una verdad viva en el corazón. Así que no tengas miedo de soltar, no tengas miedo de comenzar de nuevo, no tengas miedo de creer desde otro lugar, porque quizá justo ahí, donde creíste que todo se había roto, es donde Dios, la vida, la verdad, el misterio, empieza a hablarte sin intermediarios. No con gritos, sino con presencia. No con mandatos, sino con compañía. No con reglas, sino con comunión. Y tal vez, por primera vez, entiendas que la verdadera espiritualidad no se impone, se descubre, no te obliga, te libera, no te uniforma, te personaliza. Y si algo de todo esto resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o dudar con más profundidad, te invito a seguir explorando juntos. Este canal no es un púlpito, no es una iglesia, es un espacio para los que aún creen, pero de otra forma, para los que han dejado templos, pero no han perdido el asombro, para los que quieren encontrar a Dios sin perderse a sí mismos en el intento. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quienes sabes que también están despertando. Porque aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos preguntas verdaderas, buscamos caminos que conecten el alma con la vida, la fe con la libertad, la espiritualidad con la verdad interior. Y recuerda, pensar no es huir del mundo, es entrar en él con más profundidad. Nos vemos muy pronto aquí en El Pensador, donde el amor, la existencia y la reflexión se dan la mano, para abrir caminos hacia lo que realmente importa.